Ya estamos comenzando esta charla con el doctor Juan Ignacio Reyes, especialista en algología y manejo intervencionista del dolor, para comentar el tema neuroestimulación medular, que es, lo estará platicando completamente en vivo el doctor. Doc, ¿cómo está? Bien, buena tarde a todos. Un excelente tema. Así es, la neuroestimulación medular es un procedimiento de alta complejidad que utilizamos los médicos especialistas en dolor para el manejo del dolor neuropático. Es decir, es un tipo de dolor muy particular de los pacientes que generalmente lo refieren como un dolor ardoroso, un dolor de sensación de calambres, de descargas eléctricas, de hormigueo, de que tienen como una barra de acero que comprime alguna parte del cuerpo. Este es el tipo de dolor que la neuroestimulación medular puede manejar y controlar sin necesidad de tomar medicamentos. Vamos a partir de algo que probablemente puedan identificar más fácilmente los radioescuchas, que es los marcapasos para el corazón, ¿de acuerdo? Vamos a partir de que el corazón no funciona adecuadamente, entonces a los pacientes se les coloca un cable en la fibra del corazón y este cable va conectado a una batería. Esta batería manda una señal eléctrica para volver a organizar el latido del corazón y que el corazón funcione adecuadamente. Hasta eso creo que podemos entenderlo bien. En base a este conocimiento, que el músculo y algunas partes del cuerpo, los nervios también, pueden ser estimulados externamente, sucedió la conversión al dolor. Es decir, nosotros sabemos que el dolor es transmitido por los nervios hacia el cerebro y se coloca un cable justamente en la entrada de los nervios hacia la columna vertebral que camina hacia el cerebro, entonces bloqueamos eléctricamente el dolor para que no llegue al cerebro. ¿Es difícil, Doc, manejar un estimulador medular o no? No es complicado. Si el paciente puede manejar un teléfono celular, puede prender la televisión con un control remoto, sí, el paciente puede manejar un estimulador medular. Es decir, es un cable que va por dentro de la columna, nosotros hacemos una pequeña incisión para meter ese cable y ese cable va conectado a una batería que es como un marcapaso, va dentro del cuerpo del paciente. Se cierra, es decir, el paciente no trae nada por fuera y tiene un control algo parecido a un teléfono, y no tiene más función que apagar, prender, subir y bajar. Es decir, si el paciente refiere dolor, él puede subir la intensidad como si subiera el volumen de un radio. Entonces, ¿hasta qué momento? Hasta que la estimulación bloquee la sensación de dolor que el paciente presenta. Si la estimulación es muy intensa, el paciente puede reducir la intensidad hasta que la sienta cómoda. No es algo tan complejo, es decir, no necesitan hacer cálculos matemáticos, no necesitan aprender números, es decir, simplemente es a tolerancia en base a las necesidades. Los pacientes con dolor crónico sabrán que no es el mismo dolor cuando ellos están sentados, a cuando están levantados, a cuando se acuestan, a cuando hacen algún esfuerzo. Siempre el dolor es variable, inclusive con la misma actividad en diferentes días puede ser variable, y es precisamente por eso que el paciente tiene un control donde puede programar o modificar la intensidad de la estimulación. ¿La calidad de vida se incrementa de forma inmediata o no, Doc? Se incrementa de forma inmediata y por mucho tiempo. Es decir, esto en palabras muy sencillas para que la gente lo pudiera identificar es considerado hoy por hoy una terapia de analgesia sin analgésicos. Es decir, controlamos el dolor eléctricamente sin necesidad de que el paciente tome medicamentos para el dolor. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues todas las ventajas que tiene el no tomar medicamentos. ¿Cierto? Es decir, el riñón no lo ponemos a trabajar tanto, el estómago no lo lesionamos tanto, todas las cuestiones que tienen que ver con tomar medicamentos de forma crónica. El paciente tiene autonomía, es decir, el paciente puede moverse, puede realizar sus actividades con mayor libertad, sin el temor de pensar que el dolor lo va a agobiar porque él tiene la terapia dentro de sí. Si estando fuera de su casa llegara a tener dolor, pues solamente modifica la estimulación. A diferencia de que no, pues no voy a salir ahora porque si me duele, ¿cómo le voy a hacer si no tengo los medicamentos? ¿Me explico? Inmediatamente esto modifica la calidad de vida para bien en los pacientes que se implantan. Ya nos mencionaba, nos refería qué tipo de pacientes con qué tipo de dolor
se pueden atender con esta estimulación. Pero, ¿existen pacientes que no sean candidatos a este tipo de procedimientos o no? Sí, claro. Hay que hacer una selección muy particular. El éxito de la terapia de estimulación medular depende de la selección del paciente. El paciente debe de ser evaluado por un médico especialista en dolor, donde a través de una historia clínica, la revisión de sus exámenes, una exploración, toda esta gama de evaluaciones concluyen en que sí el paciente es candidato. Y solamente es cuestión de seguir un protocolo. El paciente, si es un candidato a estimulación medular, se hace un periodo de prueba, es decir, se coloca un cable y este cable se conecta a una batería externa como si fuera un cable con un teléfono y esta batería manda la energía por un periodo de 3 a 5 días. El paciente va a estar con este sistema externo para probar él directamente si esto le sirve. Si le sirve, es decir, si el dolor mejora, el paciente se procede a colocar la batería que ya va interna, ya no tiene ningún cable por fuera. Si el paciente no refiere mejoría, entonces se retiran estos cables y se le puede ofrecer otra terapia. Recordemos que hoy en día siempre hay alternativas para mejorar. Probablemente no podamos estar en 0 de dolor, pero siempre podemos mejorar la calidad y la intensidad del dolor con diferentes alternativas. Si el paciente viaja, si el paciente se realiza una resonancia, ¿aparece o no? Si el paciente viaja, obviamente en estos detectores de metal estamos hablando de un dispositivo eléctrico, es un cable, obviamente de titanio, de un material especial, y es una batería. Entonces va a pitar en los aeropuertos, en los detectores de metal. A los pacientes se les entrega una tarjeta, como si fuera una tarjeta de crédito, donde él puede mostrarlos a los supervisores o a los policías para que justifique que él tiene un dispositivo médico dentro del cuerpo, igual que se hace con los pacientes que tienen un marcapaso o una prótesis, por ejemplo. Hoy en día los equipos de implante, es decir, los equipos que están diseñados para mandar esta estimulación, son compatibles con la resonancia, es decir, se pueden realizar estudios si el paciente, no sé, tiene un accidente o se requiere operar de otra cosa. Se pueden realizar estos estudios siempre y cuando se le notifique al médico para poner una programación que no dañe al equipo y que sea seguro para el paciente. ¿Le ha tocado un caso con algún paciente, Doc, que a pesar de esta estimulación ha causado un dolor, todavía persiste el dolor? Sí ha sucedido. Afortunadamente, el dolor cuando se descontrola y el paciente tiene un estimulador medular se puede controlar con medicamentos. En comparación a que el paciente, si no tuviera el estimulador medular, probablemente la dosis de medicamentos sería muy superior. Estamos hablando de muy superior, 4, 5, 6 veces la dosis de medicamentos para controlar el dolor en comparación a como si no tuviera el estimulador. Ha sucedido en algunos casos donde el paciente tomaba una cantidad muy alta de analgésicos, se coloca el estimulador, logramos reducir los medicamentos. Algunos pacientes no los podemos eliminar, pero reducimos en una cantidad muy grande los medicamentos. Siguen tomando analgésicos, pero un porcentaje mucho menor que antes de ser implantados. Ya para concluir, y agradecerle mucho esta charla, ¿cuándo le llega a usted a recomendar a un paciente que utilice este estimulador medular? Cuando tengan un dolor de tipo ardoroso, con sensación de calambres, de hormigueo, de descarga eléctrica, de presión, que haya sido manejado con muchos medicamentos, que le hayan hecho inclusive varios bloqueos, que le hayan hecho inclusive algunas cirugías para tratar de resolverlo y no mejoren, es muy probable que usted sea un candidato para hacer una prueba de estimulación medular. Y es muy importante que se acerque con un médico especialista en dolor para que le expliquen, para que lo revisen y en conjunto determinen si usted es un buen candidato a esta terapia o bien puede ser candidato a algún otro tipo de medicamento o manejo para mejorar su dolor. Aparte, el paciente va a ahorrar en medicamentos. Es lo más importante. El medicamento que el paciente no consume
hace que la terapia se pague en un tiempo no mayor a 3 años. Es decir, lo que se invierte en esta terapia en un tiempo no muy largo, el paciente lo recupera. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya no toma medicamentos y ya no gasta en consumir analgésicos. Y aparte los efectos que surten los analgésicos, ¿no? No Se hay pueden medicinas evitar. perfectas. Sí. Siempre hay efectos negativos de tomar analgésicos y esta terapia puede ser una terapia que nosotros llamamos ahorradora de medicamentos. Doc, le agradezco bastante por estar con nosotros. Maneja redes sociales y un número de contacto. Claro que sí, estamos en Manejo Integral del Dolor, Dr. Ignacio Reyes Torres, en todas las plataformas sociales, en Facebook, en Instagram, estamos a sus órdenes, hay información que puede ser de utilidad para todos ustedes. Y estoy en el Hospital Cristus Muguerza Saltillo, consultorio 234, el teléfono para citas es 844-893-5140. Le agradecemos mucho al doctor Juan Ignacio Reyes por estar con nosotros, un especialista en algología y manejo intervencionista del dolor. Se pueden comunicar con él. Repito, el número 844-893-5140. Repito, el número 844-893-5140. Doc, gracias por estar con nosotros. Buena tarde a todos.